La habitación estaba llena de extraordinarios resplandores, avivando con extrañeza su curiosidad, y vio un niño hermosísimo, puesto sobre la mesa del estudio, con quien el santo se regalaba con dulcísimas y amorosas caricias, y que con él en los brazos se quedaba absorto y elevado. Con esta descripción de un testigo, nos situamos ante uno de los momentos más importantes de la vida de San Antonio de Padua, la visión del Niño Jesús. Este fraile franciscano, nacido en Lisboa, dedicó toda su vida a la transmisión de la buena nueva, de la palabra de Dios, y a él se le adjudica la realización de numerosos milagros. De ahí que desde la Edad Media su devoción se extendiera por todo el orbe, continuando hoy en día con vigor. En el Liber Miraculorum se aunaron todos los milagros que realizó, y también se narra este glorioso episodio, estando el franciscano poco tiempo antes de morir, lo cual ocurriría el 13 de junio de 1231, instalado en una casa del sur de Francia, mientras era acogido por uno de sus seguidores, quien fue a su vez el testigo de lo ocurrido. Cierto es que la escena que pinta Bartolomé Esteban Murillo corresponde al momento previo al encuentro físico, pues vemos cómo se descubren dos realidades, la terrenal, con la habitación en la que se encuentra el santo, y el magnífico rompimiento de gloria, todo luz y resplandor, en el que junto a una corte angelical aparece ingrávido un majestuoso niño Jesús, que mira y bendice al fraile lisboeta. Como es tradicional en las representaciones del religioso, en la mesa se ubican una jarrita de lirios blancos, alusivos a su pureza, y las Sagradas Escrituras, debido a su continua labor evangelizadora, siempre presentes junto al niño. Que en el rompimiento de gloria se disponga un tan elevado número de querubines refleja la naturaleza de la capilla en la que se emplaza el lienzo, pues se trata del batisterio, usado para la celebración del sacramento de la iniciación en la vida del cristiano. Aprovechando la terminología, podríamos indicar que milagrosamente disfrutamos de esta pintura, pues la parte que corresponde al fraile fue rajada y robada en 1874, recuperándose afortunadamente a los meses en Nueva York, lugar hasta el que había llegado.